Sí, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la 25ª sesión del Diplomado en Derechos Humanos, Aproximaciones para su Defensa, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Mi nombre es Laura Vargas Amores, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. La sesión de hoy forma parte del módulo quinto del diplomado, el cual fue diseñado para abordar una multiplicidad de temas relevantes organizados en sesiones tipo taller con un enfoque eminentemente práctico. A diferencia de los módulos anteriores, no se elaboró un manual de conceptos básicos, ni se desarrollarán actividades de aprendizaje adicionales, ya que cada sesión está concebida como un espacio de aplicación directa, reflexión guiada y construcción colectiva de conocimientos a partir de casos, herramientas y experiencias compartidas. Es un honor contar con la presencia del maestro Víctor Manuel Parada Picos y del licenciado Jorge Alberto Gómez Hernández, quienes nos acompañan hoy para compartir su experiencia y conocimientos en el tema la defensa de los derechos humanos en caso de desapariciones forzadas, primera parte. El maestro Víctor Manuel Parada Picos es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Estudió la maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Cursó el programa de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washington College of Law. Trabajó en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el proyecto Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario en México. Actualmente trabaja en el Instituto Federal de Defensoría Pública como director del área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, en donde colabora en la implementación de estrategias colectivas para combatir el abuso de la prisión preventiva y las malas condiciones de internamiento penitenciario en el centro de detención, así como en la presentación de recursos legales para el combate a la tortura y malos tratos. El maestro Jorge Alberto Gómez Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente estudia la especialidad en Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, en donde implementó estrategias de litigio a nivel nacional e internacional de graves violaciones a derechos humanos como tortura, privación arbitraria de la libertad, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado interno. Actualmente es subdirector del área de la Secretaría Técnica en combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en donde colabora en la implementación de estrategias para combatir el uso generalizado de la tortura como violación a derechos humanos, su investigación como delito y la puesta en práctica de la ley de la materia. A continuación, le cedo la palabra al maestro Víctor Manuel Parada Picos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Víctor Parada y como adelantaban, tengo el gusto de trabajar en el Instituto Federal de Defensoría Pública desde hace ya casi 6 años, particularmente en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, que básicamente es un área que busca fungir como un espacio de fortalecimiento o asistencia técnica hacia la defensa pública federal en el combate a la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y otras violaciones vinculadas.
En particular, el día de hoy queremos compartirles un poco de la experiencia de la Defensa Pública Federal ante posibles casos de tortura. Vamos a abordar un poco el contexto de cómo se cometen estas violaciones en el país, dónde se registra más incidencia en este tipo de violaciones y cuáles son las expectativas que tienen las personas sobrevivientes de actos de tortura en el país para acceder a la justicia, para que con eso podamos desarrollar alguna serie de conceptos básicos en torno a la tortura en su vertiente de delito, pero también en su vertiente de violación a derechos humanos y en el impacto que tiene en los procesos penales que se instruyen en contra de las personas. Así que sin más, les voy a compartir mi presentación y me parece que acá ya se puede visualizar. Buenísimo. Entonces, el tema de hoy es la defensa de los derechos humanos en asuntos relacionados a la tortura y los malos tratos. Me da mucho gusto que en este tercer año que tenemos el gusto de que nos inviten desde la Corte y de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, que pueda participar más parte del equipo en el que tengo a bien colaborar, que es la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, porque en esta sesión también se va a sumar Jorge para platicarles un poco de dos casos concretos en donde tenemos avances en la judicialización de casos de tortura. Y en la siguiente sesión van a estar con ustedes Clara Lucía y Ever también abordando un enfoque más práctico a través de casos y ejemplos de cómo se documenta la tortura como violación a derechos humanos. Bien, para enfocar un poco el tema, me gustaría destacar que los actos de tortura pueden cometerse en diversos contextos. Sin embargo, por la naturaleza del trabajo que hacemos en la Defensoría Pública, particularmente en el trabajo que hacen las personas defensoras públicas federales, mayormente se tiene conocimiento de la comisión de actos de tortura o malos tratos en el contexto de la detención de personas que posteriormente entran en contacto con el sistema de justicia penal. Sin embargo, no somos ajenos a que este tipo de actuaciones también pueden pasar en diversos contextos, comúnmente en centros penitenciarios vinculados a condiciones de internamiento que viven las personas privadas de la libertad, pero también posibles ataques, abusos, malos tratos y actos de tortura como tal que puedan cometerse en contra de las personas en centros penitenciarios, así como en contextos de detención migratoria, en espacios para atención a la salud, los llamados centros de rehabilitación o centros para atención de personas con uso problemático de drogas, hospitales. Realmente, ahora que podamos revisar un poco más de la conceptualización de la tortura, vamos a poder ver que esta violación lamentablemente puede enfrentarse o encontrarse en diversas situaciones en contra de las personas y actualizarse conforme a los elementos que establecen las convenciones en la materia y la propia ley general vigente en México. Doctor, lo interrumpo, dispense. Estamos viendo la presentación en dos pantallas. No sé Ah, si en la buenísimo. parte de arriba pudiera colocar para que lo puedan ver los usuarios en una sola bueno, en una sola lámina, A ya que lo ver, están viendo en dos. déjeme ver, a ver si así Por ya se favor, Sote. lista. Ahorita, perfecto, nada más dele modo presentación, presentarlo. Am, Me parece que... ¿Ya aquí la están viendo en presentación o no? Todavía no. La estamos viendo en formato PowerPoint. A ver, déjeme reviso otra vez ahora con este. Perfectísimo, así lo vemos perfecto. Gracias. ¿Así ya perfecto? Ya, si no. Sí, listo. Va, muchas gracias, Alma. Buenísimo. Entonces, vamos a abordar un poco de los conocimientos básicos respecto a la defensa de derechos humanos en casos de tortura o malos tratos. La idea también es identificar las principales vulneraciones que viven las personas sobrevivientes de actos de tortura y las estrategias de defensa que se pueden implementar con un enfoque de la experiencia que tenemos en la defensa pública federal
pero también un enfoque que pueda servir para la defensa desde organizaciones de la sociedad civil e incluso de personas que no tengan formación jurídica, porque también es bastante relevante el trabajo que se hace en materia de incidencia y que no necesariamente requiere de un enfoque jurídico para la atención de estas violaciones. También se van a proponer acciones de mejora, protección y promoción en relación a la prevención de la tortura y la atención de este tipo de violaciones. Y finalmente, al menos de mi intervención, vamos a desarrollar definiciones, conceptos relacionados al tema y algunas obligaciones internacionales que surgen de la conceptualización internacional de la tortura desde los estándares aplicables a nivel internacional como los previstos en la legislación nacional. Sin más, algo que nos gustaría como destacar para ahora el inicio de la presentación tiene que ver con las problemáticas que confluyen en el fenómeno de la tortura o las problemáticas que podemos encontrar en las personas que sobreviven a actos de tortura o malos tratos y cómo éstas las acompañan en su transcurso o contacto por el sistema de justicia penal. Bien, en esta lámina podemos ver cuatro problemáticas que podríamos, pues de alguna manera reportar como los denominadores más comunes en las personas que han sobrevivido a actos de tortura. Una vez que una persona sobrevive a actos de tortura o se expone a esta grave violación de derechos humanos, en la mayoría de los casos cometidas por personas servidoras públicas en contextos de detención criminal o del sistema de justicia penal, posteriormente, se le pone a disposición del agente del Ministerio Público, se inicia un proceso en su contra y en el marco de este proceso, pues confluyen diversas violaciones que son lo que tratamos de ilustrar con esta diapositiva. El primero que podemos destacar es el hecho de que actualmente persisten bastantes retos en la documentación de actos de tortura o malos tratos desde el enfoque científico. Realmente, como ustedes muy probablemente han escuchado, existe un manual de la Organización de las Naciones Unidas para la documentación de actos de tortura o malos tratos, también conocido como Protocolo de Estambul. Y lo que queremos destacar en este apartado es los retos que tienen las personas para acceder a que se les practiquen los dictámenes médicos psicológicos conforme al protocolo de Estambul. Al menos desde la Defensoría Pública Federal, que actualmente tenemos pues la fortuna de contar con un área de ciencias forenses que puede practicar dictámenes para aportación de parte de la defensa en procesos penales. Se ha batido bastante los retos o rezagos que hay para que las personas accedan a que se les practiquen estos dictámenes médicos psicológicos. Sin embargo, al menos de las entrevistas que hemos sostenido con personas privadas de la libertad, se ha llegado a documentar que hay personas que después de que denuncian un acto de tortura en el marco de un proceso penal, tienen que esperar hasta 2 o 3 años para que se les practique un dictamen conforme al protocolo de Estambul. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, como se ha documentado en el informe que citamos en esta diapositiva, que es de una red de expertas de la sociedad civil que documentaron muy bien esta problemática, tiene que ver con el aspecto de que en demasiadas ocasiones, lamentablemente, los dictámenes médicos psicológicos conforme al protocolo de Estambul pueden llegar a ser, utilizarse de manera facciosa o de manera inadecuada como una herramienta que permite la ocultación de la tortura y que con ello se cierren investigaciones penales por el delito de tortura o que no se tenga acreditada como violación a derechos humanos en el marco de un proceso penal. Incluso a través del estudio que realizan estas expertas, se llega a afirmar que en diversas entidades de investigación, fiscalías, Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, pareciera o pudiera interpretarse que el dictamen médico psicológico conforme al protocolo de Estambul funcionara como una especie de política institucional o como un incentivo para ocultar este tipo de violaciones y que no se investiguen con una debida diligencia en el marco de una carpeta de investigación o averiguación previa. Y eso lo podemos vincular con la segunda problemática que probablemente también han escuchado bastante, que tiene que ver con
pues la cifra negra respecto a los casos de tortura, tanto aquellos que no se denuncian o que no se investigan, pero también con la alta tasa de impunidad respecto a los casos de tortura, porque actualmente en el marco de el informe periódico mexicano al Comité contra la Tortura más reciente que se presentó por el Estado, pudimos observar, o pueden observar ustedes si lo consultan, que lamentablemente el Estado mexicano reportó que existían a la fecha en que se presenta 5 sentencias condenatorias por el delito de tortura en el sistema penal escrito, es decir, en el sistema tradicional, y solo 5 sentencias en el sistema penal acusatorio. Si comparamos esta tasa de casos que podríamos decir que llegan a un resultado esperable en cuanto al acceso a la justicia y que eventualmente existe una sentencia en el que se estudie pues el delito denunciado por las personas y se emite una sanción en contra de las personas servidoras públicas responsables, vamos a encontrar que realmente es una tasa de menos del 2% la que pudiera llegar a este escenario, comparado con los miles de casos que existen en toda la República y que se han denunciado respecto a actos de tortura. Por ejemplo, la Defensa Pública Federal, desde que se creó esta área para el combate a la tortura, ha documentado poco más de 6.000 casos de tortura, de los cuales han tenido conocimiento las personas defensoras públicas federales entre el 2019 y el 2015. Si bien con la transición al sistema penal acusatorio, podemos ver que ya no existe el mismo incentivo de la tortura que existía en el sistema penal tradicional, muy enfocado a la obtención de confesiones para basar o cimentar procesos penales en confesiones obtenidas bajo actos de tortura o malos tratos, podemos observar que en el marco de las detenciones los actos de tortura o malos tratos siguen estando bastante presentes. Tal vez ya no con los fines de obtención de una confesión en la que se pueda avanzar en la construcción de una investigación en contra de una persona, pero sí bastantes actos de tortura presentes con el propósito de castigar a las personas, discriminarlas. En el caso de las mujeres, bastantes casos de tortura sexual destinados a mandar un mensaje, a utilizar los cuerpos de las mujeres también como, pues sí, como una herramienta en la cual se atenta contra la integridad y se busca pues también anular la posibilidad de que las personas tengan ahí una agencia y que sufran todo este tipo de violaciones. Adicionalmente, en el marco del inicio de estos procesos penales, una vez que se encuentran en trámite y que las personas son representadas por la defensa pública, defensa particular, defensorías locales, hemos encontrado que un sistema o un problema que está pues presente en todos los sistemas de justicia, en el federal y en los locales, es el alto tiempo en prisión preventiva o los periodos prolongados que las personas permanecen en prisión preventiva una vez que se inicia un proceso penal en su contra. De la última encuesta nacional de población privada de la libertad de 2021 practicada por el INEGI, se documentó que del total de la población penitenciaria en el país, aproximadamente el 39.2% habían permanecido al menos más de 2 años en prisión preventiva en un centro penitenciario en el país, lo cual representa que en prácticamente el 40% de los casos no se cumple con el límite constitucional supuestamente previsto para que las personas sean sometidas a esta medida cautelar. Y eso adquiere matices diferenciados en los casos en que las personas sufren o las someten a actos de tortura en el contexto de la detención y puesta a disposición, porque evidentemente después de sufrir estas graves violaciones a derechos humanos, se requiere que las personas accedan a medidas de rehabilitación, medidas de atención y medidas de asistencia inmediata, incluso la Ley General la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura establece que a través de las comisiones de atención a víctimas y particularmente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene que existir un programa para la atención de las personas privadas de la libertad que sufren actos de tortura
en el centro penitenciario, es decir, que deben existir servicios especializados para garantizar medidas de rehabilitación y atención para las personas que han sobrevivido a esta grave violación de derechos humanos. Y sin embargo, pues en demasiadas ocasiones vemos que ello no se cumple y que las personas pues son sometidas a condiciones de internamiento penitenciario que no son compatibles con los estándares necesarios, más compatibles con el respeto de derechos humanos para las personas privadas de la libertad, lo cual sin duda pues agrava el sufrimiento inherente a esta violación. Es decir, Disculpe, otra vez molestándolo. Lo que mm, pasa es que solo vemos la diapositiva, la inicial. No sé si ok, es no se correcto, ¿está preocupe. bien? No, 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 otra vez si quieren, tenía la otra, Sí, déjenme ver, creo que es porque la dupliqué las pantallas. sí, Entonces, déjenme gracias. ver, creo que aquí ya podrían ver esta, me parece. Lo que no me deja es presentarla en modo presentación. A ver, déjame ver. Puedo share. ¿Acá, Alma, ya la ves bien o se ve duplicada? Nada más se ve la inicial, Claro. la del tema. Ok. No sé si le permite pasar a la siguiente. Y acá verían la mía, pero con... A ver, déjame ver. En esta también, ¿verdad? A ver, configuración de visualización. ¿Acá de casualidad? No, ¿verdad? Sí, sí, en la parte, o sea, cuando compartes y se ven como las notas, en la parte superior, ahí está la configuración para la visualización de los usuarios. A ver, déjame revisar acá. Mm, Acá ya está, Alma, si la pueden ver. ya. ¿Ya? Sí, podemos probar a ver si se ve la siguiente o la anterior. Sí, ya, ya avanza perfecto. Ah, Gracias. buenísimo. Una disculpa, creo que ya es la tercera vez que tenemos el gusto de acompañarles con este tema y siempre Mm, tenemos retos para presentar el material, pero muchas sí, gracias que ya lo pueden ver. Cualquier cosa me pueden ir avisando y también para intervenciones, siempre con el gusto de atenderlas. Bueno, Gracias. gracias. acá recapitulando un poco en cuanto a las problemáticas, hablábamos un poco de los retos en la documentación, particularmente desde el tema de los dictámenes médicos psicológicos conforme al protocolo de Estambul, la tasa de impunidad respecto al delito de tortura en el país, el tiempo que pasa las personas en prisión preventiva y cómo esto se agrava en casos de tortura o malos tratos. Y otra problemática crucial en presente cuando se cometen casos de tortura es pues una violación vinculada que tiene que ver con las violaciones al derecho a la defensa adecuada. Particularmente también en la EMPOL de 2021 se habló o se pudo presentar o referir que el 50% de la población penitenciaria fue interrogada por autoridades ministeriales previa a que existiera una declaración, entrevista o cualquier diligencia con carácter formal y solo en el 15.5% de los casos se contó con la presencia de un abogado, ya sea público o particular, de manera inmediata, lo cual pues actualiza un contexto en donde es más factible o más propicio que se cometan este tipo de violaciones a derechos humanos y en donde se hace hincapié en la necesidad de garantizar el acceso inmediato a la defensa como una salvaguarda para que no se cometan estas violaciones a derechos humanos y que con ello se garantice el acceso a la justicia para las personas en contacto con el sistema de justicia penal, el acceso a la defensa adecuada, el acceso al debido proceso y evidentemente el derecho a no ser objeto de actos de tortura o malos tratos. Algunos ejemplos que tratamos de citar aquí respecto a las problemáticas presentes en casos de tortura. Van a poder ver en estas diapositivas algunas citas de los documentos
autos, archivos o incluso determinaciones en donde van a poder ver ustedes cómo se ven estas problemáticas en la práctica. Por ejemplo, en esta primera diapositiva van a poder ver extractos de dictámenes psicológicos que se practicaron conforme al protocolo de Estambul, en donde la experta que está realizando la intervención comienza a documentar diversos síntomas en una persona sobreviviente de actos de tortura y interpreta que estos síntomas que pudieran ser correlacionables con un acto de tortura o que pudieran encontrarse en el propio manual, también conocido como Protocolo de Estambul, pero a su interpretación refiere que esos síntomas son correlacionables a otros factores que pueden estresar a las personas, ¿no? Como el hecho de estar privada de su libertad, el hecho de, por ejemplo, creo que cita que en uno de los casos la persona pues tuvo la pérdida de su padre estando en prisión, es decir, su padre falleció mientras ella se encontraba en un centro penitenciario y realmente la documentación de un trastorno psicológico que tiene la persona, la experta la está atribuyendo a esa problemática cuando desde nuestra interpretación y lo que se puede documentar en estos estudios también pudiera ser un factor que pudiera correlacionarse o que pudiera abordarse desde un episodio o desde un hecho de tortura que sufrió la persona. Y en estos casos, lamentablemente, podemos ver que se utiliza también como una herramienta para que la persona no pueda tener por documentada, probada el acto de tortura y que con ello pues haya dos consecuencias. Uno, que no se investigue la tortura como delito y la otra es que no se tenga probada la tortura como violación a derechos humanos en el marco de un proceso penal y que ello no tenga el impacto probatorio que busca la persona procesada o la persona, pues sí, que está en espera de un resultado en el marco de su proceso penal. Otra presencia como muy común en los dictámenes médicos psicológicos conforme al protocolo de Estambul es el uso de baterías o pruebas proyectivas típicas de los espacios psicológicos o que hacen las expertas en psicología, que pueden ser muy válidas para otro tipo de intervenciones, pero no necesariamente el manual refiere que estas pruebas proyectivas o escalas o eh, casi que, sí, pues test sean necesarias o coincidentes o un requisito exigible para que el dictamen cumpla con los requerimientos necesarios para poderse estudiar y tenerse por válido en el marco de donde se esté documentando la tortura. Otro ejemplo en el mismo sentido, que creo que podemos verlo más desde los prejuicios y estereotipos que pueden atribuirse a las personas sobrevivientes de actos de tortura, tiene que ver con este dictamen que me pareció también muy ilustrativo. Aquí básicamente lo que hace la persona experta en psicología es hablar de que la persona evaluada que denunció un posible acto de tortura es una persona que actúa con inmadurez y dependencia y que posiblemente crea historias falsas. Y por lo que consideramos útil citar este mal ejercicio de una persona experta que estaba teniendo esta intervención científica, tiene que ver con los prejuicios que pueden existir hacia las personas sobrevivientes de tortura. En muchas ocasiones me ha tocado o he tenido la experiencia de escuchar que las personas que tienen bastante experiencia representando a personas en el sistema de justicia, ya sea personas defensoras, personas juzgadoras, secretarias, eh, todo tipo de funcionarias, funcionarios, incluso particulares que tienen contacto con este tipo de problemáticas, referir que la tortura puede utilizarse por las personas como una estrategia de defensa para evadir actos delictivos que presuntamente cometieron. Justo quisiéramos citar o destacar que esto definitivamente constituye un mito que tiene implicaciones bastante importantes en el acceso a la justicia para las personas. Eh, Aquí en la fuente que tenemos en esta diapositiva que también vamos a compartir, de una guía que elaboramos para la documentación de casos de tortura para la Defensa Pública Federal,
abordamos una serie de mitos que nos parece relevante destacar en el marco de esta primera intervención. Y este mito en específico que nos gustaría abordar con ustedes tiene que ver con que las personas imputadas llegan a argumentar que sufrieron actos de tortura para mentir, o sea, digamos como que desde algo que no es coincidente con la verdad histórica de los hechos, y que con ello las personas puedan evadir la responsabilidad por los actos que se les imputan. Y esto, pues, evidentemente radica desde un prejuicio o desde un estereotipo que pueden tener las personas hacia la representación de quienes enfrentan algo tan complicado como una acusación penal y posteriormente un proceso penal en su contra. Y al menos desde la función pública, para quienes son funcionarias y funcionarios o para quienes trabajan en organizaciones de la sociedad civil, esto puede tener implicaciones bastante importantes para la defensa efectiva de derechos humanos. La primera, en particular en el marco de un proceso penal, considerar que una persona está alegando actos de tortura para evadir la responsabilidad de sus actos, de entrada, pues sería una vulneración a la presunción de inocencia, ya que pues estamos teniendo una aproximación real hacia pues, los actos que se le atribuyen a la persona. La segunda tiene que ver con que se está desestimando una denuncia que debe ser investigada por algo tan grave como un acto de tortura o malos tratos. En particular aquí, las y los invito a revisar los artículos 30 y 33 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, en donde se establece que toda persona servidora pública que tenga conocimiento de un acto de tortura o malos tratos que se cometen contra las personas, está obligada a presentar la denuncia correspondiente por estos hechos, ¿no? Entonces, más allá de vulnerar la presunción de inocencia, y en su caso también pues prestar una asesoría, un servicio de defensa que puede no reunir los estándares necesarios para garantizar el respeto de derechos de las personas. En estos casos en particular también se estaría incumpliendo con obligaciones expresamente previstas en la Ley General de la materia. Y la tercera tiene que ver con esto que llamamos como una injusticia epistémica, que en este caso es testimonial, que básicamente consiste en que se le está restando credibilidad al testimonio de una persona desde un prejuicio atribuible a la situación en la que se detuvo la persona o la idea preconcebida que se tiene sobre por qué la persona estaba ahí o por qué estaba en ese lugar de los hechos, por qué se le atribuyen estas cosas, por qué fue detenida, que lo típico que ya me imagino que han pues abordado en sesiones anteriores, más vinculadas desde los estereotipos, prejuicios y discriminación que pueden estar presentes hacia las personas que entran en contacto con los sistemas de justicia penales. Y eso nos lleva a otro mito importante como para abordar estos retos que continúan presente en la documentación de actos de tortura. Y este mito tiene que ver con que en demasiadas ocasiones se cree que si la certificación de integridad física de la persona detenida establece que tiene lesiones, pero que no son lesiones punibles bajo el estándar del delito de lesiones del Código Penal, es decir, que no son una amenaza a la vida y que tardarán en sanar menos de 15 días, estamos ante un caso de tratos o penas, perdón, no estaríamos ante un caso de tortura ni ante un caso de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ya que no hay una afectación tan grave en el umbral del dolor que tiene la persona y por ello no se configurarían los elementos para estar ante un caso de tortura. La realidad es que ahora que revisemos la conceptualización y tipificación del delito de tortura conforme a la ley general vigente, van a ver que este estándar de 15 días en sanar no es aplicable para los casos de tortura conforme está previsto en la legislación actual, es decir, no tiene que tener este estándar de más de 15 días en sanar.
y por ello también pudiéramos estar ante casos de tortura que no tengan lesiones físicas de esta naturaleza, pero que sí reúnan los elementos que se establecen en la legislación. Y aquí también nos gusta destacar el rol que tiene el personal médico que certifica las lesiones o la integridad física de las personas puestas a disposición de agencias del Ministerio Público, ya que conforme a la propia ley general y lo establecido en el Protocolo de Estambul, se establece que las personas que realizan este tipo de certificaciones de integridad pues se encuentran obligadas también a avisar de inmediato a las autoridades competentes, incluso a solicitar directamente de su parte que se realice el dictamen médico psicológico conforme al protocolo de Estambul en ese momento, cuando encuentren indicios, para avanzar con la documentación. Si bien el propio manual o protocolo establece posibilidades o diversas maneras de documentar este tipo de graves violaciones a derechos humanos cuando se cometieron, pues ya hace varios meses, hace varios años. La realidad es que mientras más próximos se realicen este tipo de intervenciones científicas, es más probable que exista documentación pues más reciente o que se puedan hacer exámenes en donde se pueda documentar más a detalle las lesiones y la presencia de estas huellas visibles en los cuerpos de las personas desde las propias directrices que se establecen en el manual del Protocolo de Estambul. Y eso nos lleva también a abordar la tortura más allá de las secuelas físicas, particularmente en el marco de aquellas afectaciones psicológicas que pueden sufrir las personas, ¿no? Aquí en esta diapositiva en particular recogemos testimonios de denuncias reales presentadas por personas que han sido representadas por la Defensa Pública Federal, es decir, personas que probablemente cuando formularon la denuncia ya se encontraban privadas de la libertad y que ya sea en su declaración ante una persona juzgadora federal, ante una entrevista con la Defensa Pública, en una queja que formularon ante un organismo público de protección de derechos humanos, en una carta dirigida a cualquier autoridad, refirieron este tipo de situaciones de afectaciones psicológicas en su contra, muchas vinculadas a temas de afectación o causar sufrimiento en contra de sus familiares y otras más vinculadas a lo que pudieran hacer en contra de estas personas, ¿no? En algunos casos vemos incluso amenazas de desapariciones por parte de personas servidoras públicas que ejecutaron las detenciones y pues esto también debe de investigarse bajo los estándares que vamos a ver a continuación. Finalmente, para ilustrar el tema de la prolongación de la prisión preventiva y cómo esto puede malamente o de manera inadecuada justificarse en que la persona está buscando documentar la tortura como un acto de defensa y que por ende tiene que permanecer en prisión preventiva. En esta diapositiva van a poder ver el extracto de una resolución judicial en donde básicamente la persona juzgadora atribuye que los muchos años o varios años que han permanecido las personas en prisión preventiva en busca de que se les practique un dictamen conforme al protocolo de Estambul, constituyen actos de defensa y por ende al constituir actos de defensa las personas deben permanecer en prisión preventiva en espera de una sentencia de primera instancia, lo cual evidentemente agrava el sufrimiento ya inherente a estas graves violaciones a derechos humanos en el marco de un proceso penal, ¿no? Aquí podemos ver justo que dice, circunstancia que este juzgador no puede coartar o limitar, razón por la cual la aludida dilación es en completo respeto al derecho de defensa de las procesadas. Y acá el debate pues, puede ser interpretable, seguramente también ya hablaron como de las implicaciones de figuras como la prisión preventiva oficiosa, el tema de las medidas cautelares, los estándares actuales de la Corte respecto a la revisión de este tipo de medidas cautelares, el cese de la prisión preventiva y demás, pero creo que pudiera tener una afectación particularmente grave en casos de personas que sobreviven a estas graves violaciones a derechos humanos
porque además de que en el momento en que la sufren necesitan acceder a medidas de rehabilitación especializadas con personal médico, psicológico y psiquiátrico, que no van a encontrar lamentablemente en centros penitenciarios con las particularidades que estas personas requieren. Adicionalmente, se agrega otro factor de vulnerabilidad que tiene que ver con el hecho de estar en espera de una sentencia, pues por varios años o varios meses, eh, tratando de documentar o obtener pruebas que acrediten una violación a derechos humanos que evidentemente la persona no debió de haber sufrido y que por fallas en el andamiaje institucional de las corporaciones de seguridad se cometieron estas violaciones en su contra y tal vez no pudieron advertirse de oficio por la persona juzgadora. Tal vez la persona que ejerció la defensa no pudo hacerlas valer en su momento y eso ya posteriormente, cuando se busca documentar, pues puede generar estos escenarios en donde la persona pues es obligada a permanecer lamentablemente varios años en prisión preventiva tratando de acreditar que sufrió estas graves violaciones a derechos humanos. Bueno, y finalmente algo para ilustrar un poco de cómo existe una alta tasa de impunidad o más bien una alta tasa de casos de tortura que no avanzan hacia una judicialización, es decir, que la autoridad ministerial encuentra que no tiene los elementos para ir en contra de personas servidoras públicas, ya sea por no advertir responsabilidad o por no advertir los elementos del tipo penal atribuibles a la persona servidora pública o particular en caso de que se actualice uno de los supuestos del artículo 25 de la Ley General. Tiene que ver con esto, ¿no? Particularmente esta determinación de no ejercicio de la acción penal es un caso de tortura que se investigó conforme a la ley federal para prevenir y sancionar la tortura anterior, que ya está abrogada en el país, en donde la definición de tortura contemplaba que tenía que haber una finalidad específica, particularmente en este caso analizada vinculada a la obtención de confesiones. Entonces, básicamente, en este caso en particular, la persona sobreviviente de tortura se le practicó un dictamen médico psicológico conforme al protocolo de Estambul, en donde se determinó que los resultados de la evaluación psicológica y médica eran coincidentes o concordantes con la narración o relato de tortura que la persona le refirió a las personas expertas. Incluso la persona refiere que obtuvo una recomendación por una comisión, por un organismo público de protección de derechos humanos, pero en la determinación o en el estudio de la averiguación previa en su momento, el agente del Ministerio Público tuvo por estudiado y acreditado que sí estaban estos daños físicos, incluso graves, en contra de la persona denunciante, o sea, estaban todos los elementos relativos a que se causara un daño en la integridad de la persona, pero como en el caso en particular no se obtuvo una confesión, no se actualizaron los elementos del delito de tortura conforme a la legislación anterior y con ello pues se fundamentó que se determinara un ejercicio de la acción penal. Ahora que pasemos a la definición de la ley general, vamos a poder advertir que no es necesaria la obtención de una confesión para que se tengan por acreditados los elementos. Incluso también al momento de acreditar la tortura como violación a derechos humanos o violaciones vinculadas en el marco de un proceso penal, también vamos a poder aproximarnos a que no se requieren específicamente estas figuras de confesiones o declaraciones obtenidas bajo violaciones a derechos humanos para que se actualice la regla de exclusión de pruebas ilícitas, ya que puede haber otras violaciones vinculadas o incluso los actos de tortura que tengan impacto en el proceso penal en contra de la persona y que con ello se materialice la exclusión de pruebas por haber sido obtenidas de manera ilícita por las autoridades ministeriales, policiales en su caso. Y eso nos lleva justo a la conceptualización actual que nos gustaría abordar conforme a la propia línea interpretativa de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
en la práctica que también permite aproximarnos a cómo intervienen las autoridades en el andamiaje institucional para la atención de la tortura, tanto como violación de derechos humanos como delito. Entonces, si ustedes revisan un poco de las primeras tesis relacionadas a los actos de tortura que se publicaron o que salieron por parte de la primera sala, van a poder considerar o van a poder estudiar que la sala advierte que la tortura puede analizarse o tiene una implicación desde dos vertientes, ¿no? En la tesis incluso le llaman la doble vertiente de la tortura, pero esto básicamente quiere decir que puede investigarse o seguirse desde dos procesos paralelos que no necesariamente se comunican y que están separados y que cada uno tiene su correspondiente tramitación y su correspondiente consecuencia para las personas. Entonces, esta doble dimensión de la tortura tiene que ver con la tortura como una violación a derechos humanos, como una violación al debido proceso que se comete en el marco de un proceso penal en contra de una persona para la obtención de material probatorio en su contra. Y la otra parte tiene que ver con que esa persona que actualmente se encuentra sujeta a un proceso penal que es representada por una defensa pública o una defensa particular, también es víctima de un delito y tiene derecho a acceder a la justicia y que se inicie una investigación correspondiente por estos hechos en donde, aunque la persona tenga el carácter de imputada y se encuentre privada de la libertad, tiene que tener las mismas garantías, salvaguardas y derecho a que se investigue como una debida diligencia este delito que se cometió en su contra, y ello se lleva por separado del proceso que se instruye en contra de la persona. Entonces, básicamente, como estas primeras tesis de la primera sala relativa a actos de tortura y su conceptualización, sirven para delimitar las obligaciones que tienen las autoridades una vez que tienen conocimiento de estos hechos. Por ejemplo, en el marco de un proceso penal, cuando una persona denuncia actos de tortura o que incluso la persona juzgadora advierte que se cometieron actos de tortura, se actualizan diversas obligaciones desde la persona juzgadora. Una de ellas tiene que ver con que se tiene que dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación en caso de que se actualice esta competencia federal para que se investigue por la Fiscalía Federal especializada estos hechos cometidos en contra de la persona. Pero además, la consecuencia que tiene el acto de tortura en el marco de un proceso penal en contra de una persona es muy importante porque puede tener un impacto positivo al momento de estudiar la responsabilidad de la persona o resolver en definitiva su situación jurídica en el marco de un proceso penal porque derivado de esta violación grave a derechos humanos, cualquier prueba que podamos relacionar directa o indirectamente obtenida bajo esta violación debe ser excluida o nulificada en el proceso que se instruye en contra de la persona por haber sido obtenida derivado de esta grave violación a derechos humanos. Aquí se actualizan diversos estándares en torno a el marco de previsión absoluto de la tortura aplicable a nivel internacional y conforme a la ley general. Pero una vez que se tiene este alegato de que se cometió esta grave violación a derechos humanos y que derivado de esta grave violación se obtuvieron diversas pruebas en contra de la persona, existe una reversión de la carga de la prueba, es decir, aquí la carga de la prueba en torno a alegar o argumentar que estas pruebas fueron obtenidas de manera lícita corresponde al Ministerio Público, es decir, corresponde a la gente del Ministerio Público acreditar que no se cometieron estas violaciones en contra de la persona y que por ende el material probatorio sería lícito. Esta discusión se realiza con exclusividad en el proceso penal que se instruye en contra de la persona, es decir, en donde la persona alegó actos de tortura y que tiene el carácter de persona procesada y que probablemente se encuentre privado de la libertad. Y aquí lo más importante, particularmente para las acciones de defensa, tiene que ver con el estándar de acreditación. Es decir,
cuando una persona ante un juez que conoce un proceso en su contra alega haber sufrido un acto de tortura, el estándar de acreditación es mucho menor al estándar de acreditación de un delito. Es decir, en estos casos, la persona juzgadora únicamente tiene que verificar el alegato desde un parámetro de razonabilidad, es decir, acreditar que la persona presenta lesiones y que las autoridades no probaron que esas lesiones no las cometieron estas autoridades. Y con ello ya habría un estándar de razonabilidad o un parámetro suficiente para excluir las pruebas derivadas de esta violación y que no se usen en contra de la persona por haber sido obtenidas de manera ilícita. En estos casos, para hacerlo más ilustrativo, de cómo lo utilizan las corporaciones de seguridad policiales o las agencias de investigación de delitos y demás, podemos advertir que la tortura, pues en demasiadas ocasiones es utilizada como una ventaja procesal en contra de las personas para que el órgano técnico de la acusación tenga mayores elementos en contra de las personas desde una ventaja que es indebida, pues evidentemente todas las personas tienen derecho a no ser objeto de actos de tortura o malos tratos, y gracias a la comisión de estas graves violaciones a derechos humanos, logran sustentar hipótesis acusatorias en contra de las personas, construir investigaciones, obtener material probatorio, entre otras cuestiones. Y respecto a la segunda vertiente, tiene que ver con la aproximación que tenemos hacia actos de tortura como delitos, particularmente aquellos previstos en la Ley General de la materia. La consecuencia que tiene ya no es relacionada al proceso penal en contra de la persona, es decir, ya no es relacionada en contra respecto a la exclusión de pruebas, sino que tiene que ver con la investigación y sanción de las personas servidoras públicas que cometieron estos hechos. En este caso, corresponde al agente del Ministerio Público probar los elementos del delito y la responsabilidad penal de las personas servidoras públicas. Esto sucede en una carpeta de investigación o averiguación previa que es independiente del proceso en contra de la persona, y en esta investigación la persona imputada tiene el carácter de víctima. Y en este caso, el estándar de acreditación para esta vertiente del delito de tortura, pues es muy diferente al de violación a derechos humanos, ya que el estándar de acreditación se refiere a o requiere una comprobación plena para dictar sentencia condenatoria, y esta comprobación plena es la misma que se exige para la investigación y sanción de cualquier otro delito previsto en las legislaciones específicas, Código Penal Federal y leyes especiales. Algo de la fundamentación también para que lo tengan claro, y las tesis de donde deriva esta aproximación, pues van a poder encontrarlos en los artículos 20 y 22 constitucional. Particularmente la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura se encuentra prevista en el artículo 15 de la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, y el artículo 10 de la Convención Interamericana. Y si quieren revisar de qué manera existe esta recepción de esta obligación internacional, lo van a poder también verificar en los artículos 50 y 51 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, en donde básicamente se establece que la procedencia de la exclusión o nulificación de pruebas obtenidas bajo violaciones a derechos humanos en cualquier etapa del proceso penal acusatorio. Y respecto a la tortura en su vertiente de delito, igual van a poder verificar en los artículos 5, 12 y 13 de la Convención contra la Tortura, 8 y 12 de la Convención Interamericana, y el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que es básicamente el tipo penal vigente respecto al delito de tortura actualmente en México. Bien, la conceptualización actual del delito de tortura establece que este delito se comete por cualquier persona servidora pública que, con el fin de obtener información, una confesión, cualquier fin de investigación criminal, como un medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción,
como medida preventiva o por razones basadas en la discriminación o cualquier otro fin no especificado en este numeral, cause dolor o sufrimiento físico sobre una persona. Digamos que sería el primer supuesto que vamos a analizarlo en particular. Básicamente, lo relevante lo rescatable del artículo 24 de la Ley General radica en que no hay un umbral respecto al dolor que tienen que sufrir las personas, es decir, únicamente refiere que se actualiza este supuesto cuando la persona sufre cuando la persona sufre de manera física o psicológica por parte de una persona servidora pública y la finalidad puede ser cualquiera. En particular, podemos destacar que el artículo 24 sí habla de sujetos activos cualificados, entendiendo que en la mayoría de las ocasiones, en este tipo de delitos, que también son violaciones a derechos humanos, como vimos, existe una participación de personas servidoras públicas o, en su caso, puede existir la participación directa de particulares, pero que detrás de esa participación directa de particulares esté una autorización, apoyo o aquiescencia de personas servidoras públicas. Digamos que este sería el primer supuesto, pero también la ley general contempla el supuesto de que se cometa una conducta tendiente a disminuir o anular la personalidad de la víctima, su capacidad física o psicológica, aunque no necesariamente cause dolor o sufrimiento. Y esto, un ejemplo que lo podemos ver claro, tienen que ver con los sueros de la verdad, en donde básicamente la persona, pues, es sometida a sustancias en donde le impide tener autonomía y decidir la información que desea compartir y por ende la persona pues comienza a referir información en el marco de la aplicación de este tipo de sustancias o sueros de la verdad. Y pues con ello no necesariamente la información va a ser apegada a la verdad histórica, pero lo que sí es que se anuló la personalidad o capacidad de agencia de decisión de la persona respecto a lo que deseaba o no compartir en estos encuentros que tiene con la autoridad. Y finalmente algo que resulta bastante relevante porque creo que puede estar bastante presente en la experiencia de organizaciones de la sociedad civil o profesionales de la salud, tiene que ver con la realización de procedimientos médicos o científicos sin el consentimiento de una persona o de quien legalmente pueda otorgar el consentimiento para ello. Eh, y en estos casos también estaríamos ante supuestos de tortura conforme a la conceptualización de la ley general. Perdón, Laura, me parece que tengo una mano levantada. ¿Sí? No, no, maestro, acá yo no lo veo Ah, no se preocupe. No, me levantarlo. parece que... Sí. Muchas gracias. Entonces, si quieren, al final dejemos para intervenciones. Acá un poquito de lo que hablábamos en el artículo 25 de la ley general. También se habla de el supuesto en que una persona, un ciudadano en particular, cometa actos de tortura. Aquí puede ser con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una persona servidora pública eh, para que la persona particular pues cometa las conductas que describimos en el artículo 24 o que la persona, ya sea con cualquier grado de autoría o participación establecido en la legislación penal, intervenga directamente en la comisión de estos actos, que esto probablemente sea más atípico que la fracción anterior. La ley también contempla una serie de agravantes, mayormente atribuibles a personas que pueden estar en situación de vulnerabilidad en el contacto con los sistemas de justicia, particularmente los agravantes hablan de que se actualizan cuando la persona sea niña, niño o adolescente, una mujer gestante, personas con discapacidad, adultas mayores, personas en contextos de movilidad, la condición que puede tener la persona de, ya sea de periodista o de persona defensora de derechos humanos, algún ataque atribuible a la identidad de género o orientación sexual de la persona,
El último también bastante común, que las autoridades o partícipes cometan el delito con el propósito de ocultar información o impedir que las autoridades competentes tengan conocimiento sobre los hechos que conduzcan a la investigación de otro delito. Bien, aquí algunos ejemplos de lo que establece actualmente la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura vigente. Creo que la legislación es bastante ambiciosa al establecer como una especie de andamiaje entre diversas instituciones para la atención y prevención de actos de tortura y que con ello pues podamos abatir esta tasa tan baja de judicialización y con ello acceso a la justicia para las personas sobrevivientes del delito de tortura. Eh, y en particular, como que algo destacable que se establece en la ley que hasta la fecha todavía no opera de la manera más adecuada o de la manera más efectiva en todas las fiscalías especializadas y la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República, tiene que ver con este Registro Nacional del Delito de Tortura, en donde básicamente la legislación establece que va a haber un registro único vigente en toda la nación, en donde se van a poder conocer y tener acceso a todos los datos de los casos que se denuncian respecto al delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El registro, en teoría, debería nutrirse con la información que remitan las fiscalías locales, la que remite la Fiscalía Especializada para la Investigación Especializada en el Delito de Tortura, la información a la que tengan acceso los organismos públicos de protección de derechos humanos, CNDH, las comisiones de atención a víctimas, y este registro en teoría permitiría aproximarse a datos como el lugar, fecha, circunstancias, técnicas como actos de tortura o malos tratos cometidos en contra de las personas, y con ello pues la intención es poder tener una aproximación más de contexto y patrones de cómo se comete la tortura en el país, por ejemplo, a través de ciertas regiones en donde hay una confluencia de fuerzas federales, Marina, Ejército, autoridades locales y de qué manera se están o se pueden llegar a cometer violaciones a derechos humanos como tortura y violaciones vinculadas en contra de las personas y con participación de estas autoridades. Pueden revisar también, si quieren, hay una página dedicada al registro, me parece que es interesante también para el trabajo que se puede hacer desde documentación. Adicionalmente a eso, la legislación contempla un programa nacional para la prevención de la tortura que justo recientemente se publicó derivado de un litigio muy importante impulsado por organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, la legislación contempla medidas específicas de atención y rehabilitación para las personas sobrevivientes de tortura, en donde pues me gustaría destacar nada más que desde las dos vertientes hay intervenciones y obligaciones específicas para cada autoridad. Por ejemplo, para el Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales, pues la obligación de excluir pruebas obtenidas bajo tortura en las resoluciones que emitan las personas juzgadoras, la obligación de dar vista a las autoridades encargadas de la investigación en el momento en que tienen conocimiento de estos hechos, incluso la propia ley contempla que las personas visitadoras judiciales del Consejo de la Judicatura deberían de dar seguimiento o deben de dar seguimiento a las vistas judiciales con efectos de denuncia que libren las personas juzgadoras que adviertan estos hechos en el marco de las audiencias. Y también hay obligaciones para la defensa pública en particular, relacionadas a la obligación de denunciar actos de tortura y de una vez que se tiene conocimiento de actos de tortura y que dicha violación puede llegar a tener un impacto probatorio, un impacto procesal en la acusación que está en contra de la persona, la defensa en su caso tendría que orientar sus estrategias o podría orientar sus estrategias de defensa a la exclusión o nulidad de pruebas obtenidas bajo tortura, ya sea conforme a las reglas del sistema tradicional o conforme a lo que establece el sistema penal acusatorio. Adicionalmente están las obligaciones muy atribuibles a la atención victimal
a través de la asesoría jurídica que se da a estas personas, es decir, a través del acompañamiento de una persona asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a una persona víctima del delito de tortura en el marco de una carpeta de investigación o averiguación previa, y también la labor que debe de hacerse desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la presentación de quejas, tramitación de los expedientes correspectivos y finalmente también una previsión relativa a el rol que tiene el Mecanismo Nacional de Prevención del Delito de Tortura como un ente que justo documenta condiciones de internamiento de la población privada de libertad con el propósito de emitir informes, realizar visitas, presentar quejas y tener un acceso constante a los centros de detención como una salvaguarda para que no se cometan actos de tortura en estos centros o espacios de aislamiento al que son sometidas las personas en el marco de un proceso penal, pero también puede haber acceso a instituciones de salud, centros de atención psiquiátrica, centros de rehabilitación, entre otros espacios. Eh, Respecto al delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, van a poder encontrar la tipificación en el artículo 24 de la Ley General. A diferencia de las convenciones, en la legislación actual hay un abordaje muy específico en donde tenemos sujetos cualificados que son únicamente personas servidoras públicas, acciones u omisiones que son intencionales con fines ya establecidos por la propia legislación, que tiene que ver con que se cometan estos actos para intimidar, castigar o por motivos discriminatorios, y conductas delimitadas, ¿no? Como lo es vejar, maltratar, degradar, insultar o humillar a las personas. Y ya por último, de lo que compartiré con ustedes previo a la intervención de Jorge. eh, para destacar, adicionalmente a las disposiciones relativas a la exclusión de prueba ilícita ya establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos referir que desde los propios instrumentos internacionales específicos de la materia, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, se ha establecido que la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura o malos tratos, pues es aplicable a todos los estados, que le aplica el mismo estándar inderogable o carácter de jus cogens al marco de prohibición absoluto de la tortura. Y esto es bastante útil para las personas que hacen acciones de defensa en el marco de los sistemas de justicia, ya que conforme a la legislación actual e instrumentos internacionales se actualiza pues un esquema muy amplio de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo estas violaciones. Incluso el marco de la ley general establece que puede ser en cualquier etapa, ya depende mucho de cómo se presenta la estrategia de defensa por la persona. Pero al menos desde la Defensa Pública Federal hacemos bastante hincapié en lo relevante que es implementar o impulsar este tipo de estrategias de defensa por el impacto positivo que puede tener en las situaciones de las personas, particularmente en la mayoría de los casos, las personas que sobreviven a estas graves violaciones a derechos humanos, además de evidentemente buscar acceder a la justicia y que se sancione a las personas responsables, pues evidentemente quieren que se resuelva en definitiva su situación jurídica y que no se les someta a una sentencia fundamentada en pruebas obtenidas bajo violaciones a derechos humanos. Lamentablemente todavía podemos ver en el país cómo la Fiscalía General de la República continúa manteniendo acusaciones que se sustentan en pruebas obtenidas bajo violaciones a derechos humanos, de las cuales toda la sociedad tiene conocimiento y que aún así persiste la intención de mantener este tipo de señalamientos, acusaciones en contra de las personas que ya experimentaron pues algo tan grave como este tipo de hechos, y que tienen que esperar pues demasiados años en busca de una sentencia. Pienso casos como Israel Vallarta, en donde las personas pues son detenidas en algo que fue el conocimiento de todas y todos en el contexto de un noticiero, en un montaje y escenificación ajena a la realidad.
en donde hay pues ya bastante prueba científica relacionada a la acreditación de actos de tortura, e incluso pronunciamientos o recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y actualmente persiste la intención de la Fiscalía por sustentar este tipo de acusaciones que devienen de pruebas que fueron obtenidas bajo violaciones a derechos humanos. Bien, sin más, en los artículos 50 y 51 de la Ley General de la Materia van a verificar que se establece que serán excluidas o declaradas nulas por carecer de valor probatorio todas las pruebas obtenidas directamente de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales, pero que derivan de dichos actos. Y en el artículo 51 básicamente se actualiza la procedencia de la exclusión o nulificación de pruebas en cualquier etapa del procedimiento penal. Creo que este tema es bastante interesante. Algunos de los manuales o protocolos de la Corte abordan el tema en específico respecto a las obligaciones de las personas juzgadoras en cada etapa del sistema de justicia penal acusatorio y cómo procede en su momento la nulidad o exclusión de este tipo de pruebas. Al menos desde la defensa hemos visto que es bastante útil que las personas defensoras hagan uso de este tipo de herramientas y materialicen la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo violaciones a derechos humanos, particularmente a través de actos de tortura. Justo estamos trabajando en un manual para la exclusión de pruebas ilícitas obtenidas bajo violaciones a derechos humanos que esperamos publicar en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura declarado por las Naciones Unidas el próximo mes. Pero en tanto no está eso, les comparto un poco de la aproximación que podemos ver conforme a las etapas del procedimiento penal acusatorio. De acuerdo a la Ley General y sus correlativos en el Código Nacional, vamos a poder ver diferentes momentos procesales en donde la tortura reclamada como grave violación a derechos humanos en el marco del proceso puede tener un impacto, particularmente en audiencia inicial, en el marco del control de la legalidad de la detención. eh, Puede la defensa hacer valer violaciones a derechos humanos, ya sea porque la detención se realizó de manera arbitraria por haber sido cometida por autoridades que pues ejecutaron estos actos en contra de las personas, y con ello pues puede tener como consecuencia que se califique de ilegal la detención y por lo tanto la libertad de la persona. También en el contexto de la audiencia inicial, en el marco de la decisión sobre vinculación a proceso, se puede hacer un alegato vinculado a la referencia de cómo los datos de prueba fueron obtenidos bajo este tipo de violaciones a derechos humanos y que con ello se obligue a la persona juzgadora a un pronunciamiento respecto a la declaración de ilicitud de este tipo de pruebas en el marco de lo que establece la Ley General respecto a la procedencia en cada una de las etapas. Sin embargo, como se establece en el Código Nacional, la etapa o momento procesal más típico para la exclusión de pruebas podría hacerse en la etapa intermedia. Particularmente en la audiencia intermedia, el juez de control tiene la facultad de ordenar la exclusión de pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos. Una vez que se excluyan estas pruebas ante el alegato de una violación a derechos humanos, puede seguir el caso hacia las siguientes etapas. En caso de que subsistan otras pruebas que sí sean lícitas y que sostengan la acusación, pero en un supuesto deseable, sobre todo cuando hay presencia de este tipo de violaciones, si después de la exclusión de las pruebas obtenidas bajo violaciones de derechos humanos, las pruebas restantes no son suficientes para sustentar el caso en contra de la persona, en esos supuestos el Ministerio Público debe decretar el sobreseimiento, que justo no es algo tan típico. Y en eso se tendría como consecuencia que el juez de control cese las medidas cautelares y se ordene la liberación de la persona. Por otra parte, ya en la etapa de juicio, se
aplicaría en concreto la figura de la nulidad de pruebas obtenidas bajo violaciones a derechos humanos. Y se puede reclamar en esta etapa cuando no se hubiera conocido la ilicitud de la prueba de manera anterior a ese momento procesal, o surgieran indicios o evidencias que tengan el carácter de supervenientes que hicieran suponer fundadamente que la misma prueba o medio de prueba fue obtenido mediante actos u otras violaciones a derechos humanos. En ese caso, el tribunal de enjuiciamiento tendría que emitir un pronunciamiento respecto a la nulidad de la prueba y no podría hacerlas valer en sentencia o otorgarles valor probatorio por haber sido tildadas de ser ilícitas porque se acreditó esta violación a derechos humanos en el marco de un proceso penal. Y finalmente, podemos hablar también de la figura del reconocimiento de inocencia, que es algo todavía más atípico, pero se actualiza en el caso en el que una persona condenada, es decir, que ya hay una sentencia penal que pesa en su contra, y posteriormente se desacredita formalmente algo del material probatorio en el que se fundamentó la sentencia penal que pesaba en contra de la persona, y este material probatorio, conforme al estándar de la legislación actual, en donde se acredite que la violación a derechos humanos, por ejemplo, el acto de tortura, se cometió en contra de la persona, tiene que estar acreditado en una sentencia irrevocable, que eso pues es como el estándar más complicado que actualizaría la procedencia de esta figura del reconocimiento de inocencia, pero en caso de que se tengan estos elementos, es decir, en que se tenga una sentencia irrevocable que acredite la comisión de los actos de tortura en contra de la persona y que ello no haya sido valorado en el marco del proceso, bajo la figura del proceso del reconocimiento de inocencia, se extinguiría la pretensión punitiva y la potestad para ejecutar penas y medidas en contra de la persona privada de la libertad. Y aquí les voy a dar un ejemplo de un caso de la tortura en su vertiente de violación a derechos humanos, para posteriormente darle el uso de la voz a Jorge en el abordaje de los retos de la asesoría hacia las víctimas de tortura en su vertiente de delito. Básicamente aquí van a ver un caso en el que una persona juzgadora no califica de legal una detención y por consiguiente ordena la libertad de la persona presentada en audiencia inicial, toda vez que no le asigna credibilidad al dicho de los agentes aprensores. Básicamente van a ver que en un caso en Jalisco, particularmente en Tlajomulco, los agentes aprensores reportaron que estaban haciendo unas labores de patrullaje de manera común, atendiendo a sus labores de monitoreo diarias que hacían como autoridades policiales, y de manera muy conveniente y muy espontánea percibieron cerca de una gasolinera un olor que ellos interpretaron como marihuana, por lo que al tener pues acceso al olor de esta sustancia controlada, decidieron acercarse a las personas que presuntamente estaban fumando este material. Y al detectar que las personas se mostraron con una actitud evasiva, les encontraron fajadas en la cintura un arma que ellos reportan como una submetralladora. Al estar ante un supuesto de armas de uso exclusivo y actualizarse este supuesto de que la persona tenía pues en sí o portaba un arma, pues evidentemente procedieron a realizar la detención correspondiente y presentación de la persona y como todo el camino para avanzar con la presentación de la persona. Y ya en el momento de la audiencia inicial, la persona juzgadora, básicamente o casi que de motu propio, pudo advertir que las personas presentadas tenían una serie de lesiones que, por los dichos de lo que se encontraba en el informe policial homologado, resultaban pues bastante poco creíbles o bastante no concordantes con la manera en que se suscitaron los hechos.
Entonces, básicamente en su decisión, al advertir que las personas se encontraban con estas lesiones, la persona juzgadora pues verificó o actualizó que la veracidad del dicho de los agentes aprensores se encontraba pues prácticamente disminuida en su totalidad con los certificados de lesiones de las personas presentadas. Por lo anterior, únicamente al advertir estas lesiones y que la autoridad no las pudo justificar y que existe esta reversión de la carga de la prueba para que la autoridad acredite que no cometió esas lesiones, pues la persona juzgadora acreditó que no se cumplieron con las obligaciones de los agentes de respetar los derechos humanos de las personas y por ende se calificó de ilegal la detención. Y ya con esto le pasaría el uso de la voz a Jorge para alcanzar a abordar un poco de cómo se investiga la tortura en México y los retos para la judicialización en casos específicos. Acá si quieres, Jorge, no sé si tengas más suerte tú compartiendo, si no yo te ayudo con el... Sí, me puedes ayudar compartiendo, Vic, Sí. pero no sé si me escuchan y me ven. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí lo escuchamos, maestro, y lo vemos muy bien. Gracias. Bueno, entonces, después de todo lo que nos compartió el maestro Víctor respecto a las obligaciones del Estado, los lineamientos, el Plan Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, las herramientas que se han generado desde la Secretaría Técnica para abonar en la lucha contra la tortura en México, o sea, y yo viendo las preguntas que están haciendo en el chat, yo quisiera empezar con dos premisas. Eh, una es que la tortura, y para que eso también que vaya quedando claro y que va a ser también tema de las otras compañeros y compañeros de la Secretaría Técnica que van a exponer, cuando se comete un acto de tortura existen dos obligaciones. Una es investigarla como violación a los derechos humanos para verificar el impacto que tiene a nivel procesal y en la obtención de pruebas que deberían de considerarse ilícitas para la exclusión probatoria. Y la otra es como investigación de un delito, porque la tortura también es un delito. Entiendo que acá hay abogadas, abogados y compañeras que están en diferentes estados y entonces, en su vertiente como delito, pues existía en cada código penal de cada estado una regulación específica del delito. Posteriormente, también en el código a nivel federal existía la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Y actualmente el marco regulatorio, pues es una ley general, que en la ley general abarca la tortura como violación a los derechos humanos y la tortura como delito. En esa ley se engloban estas dos vertientes. Ahora, parte de las preguntas que ustedes están haciendo y que también forma pues parte de mi exposición, tiene que ver con esas dificultades que ustedes manifiestan, ¿no? Hay personas que nos preguntan, bueno, enséñenos cómo probarlo, enséñenos cómo obtener las pruebas. La segunda premisa que yo quisiera comentarles es que, como dice el maestro Vic, en México, pues la tortura es generalizada y sistemática. Ahora, como parte del proceso, cuando a una persona se le tortura, pues intervienen autoridades de procuración de justicia. ¿Esto qué quiere decir? Pues policías, guardias nacionales, ejército y fiscalías, ¿no? ¿Y por qué esto es relevante con su pregunta? Porque regularmente las mismas personas que torturan son las mismas personas que te acusan. Entonces ese tiene un impacto en todo el proceso. ¿Por qué? Porque como ustedes bien dicen, no es fácil probarlo, no es fácil demostrarlo, porque la gran mayoría de pruebas que se generaron de la tortura, de partes informativos de la detención, de libretas de entrada e ingreso de las personas, certificados médicos, los propios médicos que laboran en las fiscalías, pues todo este aparato de procuración de justicia cuando se comete un acto de tortura, pues lo que trata es justamente de que no haya evidencia de que a esa persona se le torturó. Entonces, en la búsqueda de esas pruebas para acreditar tanto la tortura como violación a derechos humanos
como un delito, pues implica ciertos retos, ciertas dificultades, y es ahí donde el ingenio de cada abogado y abogada, de cada persona, tiene que verse, y donde también exige un esfuerzo para conseguir estas pruebas, porque también es un reto estarse enfrentando a las autoridades que te quieran dar la información, que te quieran remitir ciertas pruebas. Entonces también parte de esta dificultad probatoria es a su vez lo que ha generado una gran impunidad respecto a la investigación de los actos de tortura. Ahora, a mí en lo que me toca compartirles es la tortura como delito. Es decir, cuando el juez o la Secretaría Técnica o alguna otra autoridad da vista a la fiscalía, tanto fiscalías locales como la Fiscalía General de la República, que tiene una unidad especializada en investigación de tortura, da vista para que se investigue la tortura como delito. Otro punto que ustedes también tienen que recordar es que la investigación de la tortura como delito y la investigación de la tortura como violación a los derechos humanos son autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues corren en dos carriles diferentes. Posiblemente en algún momento se vayan a encontrar, pero no necesariamente una tiene un impacto con el otro. ¿Por qué? Porque muchas veces van a encontrar personas que le dicen, no, pues es que si no está acreditada la tortura como delito, yo no te puedo excluir pruebas obtenidas por la tortura, porque primero acredita como delito. Pero eso va a tardar años. Entonces, justo los criterios de la Corte, y los cuales les explicaba el maestro Vic, pues señalan que la tortura, cuando se investiga en estas dos vertientes, son autónomas. Ahora, también para ir contestando parte de las preguntas, para que nos dé tiempo, Vic, no sé si me puedes ayudar con la otra diapositiva. Gracias. Entonces, cuando la tortura se investiga como delito, pues nos enfrentamos, como ya les mencionaba, a que las autoridades de procuración de justicia, pues regularmente tienen que investigar a su propia institución. Es decir, o a fiscalías, o a fiscales, o a Policía Federal Ministerial, o Policía Federal, o Guardia Nacional, etc. Es decir, tienen que investigar al propio aparato de procuración de justicia. Eso ya es un elemento a considerar, porque regularmente pues no tienden a investigarse pues al propio aparato que está generando justicia en este país. Ahora, el siguiente reto yo considero que uno de los retos es el tema de las víctimas. ¿Por qué? Porque regularmente las víctimas de tortura estuvieron sometidas a un proceso de extrema violencia, y frente a las propias autoridades que en teoría deberían ser las que las protegieran. Entonces, hay mucho miedo en las víctimas de declarar, de asistir a las audiencias, de darle continuidad a los procesos, y eso es también un tema que desde la asesoría jurídica o de los casos que ustedes estén llevando tienen que tomarse en cuenta. Ahora, para ya entrarnos al tema de fondo, pues vamos a partir de dos casos que la Secretaría Técnica ha asumido en representación extraordinaria en calidad de asesoría jurídica, y mencionamos que es de manera extraordinaria porque ustedes sabrán que hay una facultad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de asignar asesores jurídicos para todas las víctimas de este país de delitos, de violaciones a derechos humanos y por lo tanto de víctimas de tortura. En este sentido, conforme al mandato de la Secretaría Técnica y la lucha contra la impunidad contra estos actos, se ha habilitado de manera extraordinaria que las personas que estamos en la Secretaría Técnica podamos asumir representaciones como asesores jurídicos de algunos casos de tortura con el fin de impulsar estas investigaciones. Ahora, este caso que ustedes ven en la pantalla, que me está haciendo favor el maestro Vic de compartir, es un caso del 2011, solo para que vean también el reto que implica que cuánto tiempo se tarda en judicializarse los casos, en caso de que lleguen a judicializarse. Ese es un caso del 2011, en donde elementos de la Marina detuvieron a varias personas en Veracruz.
las detienen, de acuerdo al parte informativo, las detienen en posesión de armas de fuego, de droga, y las personas manifiestan que pertenecían a una banda del crimen organizado. Posterior a su detención, todas estas personas son ingresadas a una base de la Marina, y en total, bueno, estas personas estuvieron alrededor de entre 24, 48 y 69 horas en el cuartel de la Marina, porque todas fueron detenidas en momentos distintos, y al pasar estas 44, 48 o 69 horas, son trasladadas de Veracruz a la Ciudad de México y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, del entonces CIED. Posteriormente, pues la Fiscalía judicializa el caso, acusa a las personas de todos estos delitos: droga, portación y delincuencia organizada. Pero ya en su momento, las personas, cuando declaran en su declaración preparatoria, ya ante el juez que conoció de la instrucción, pues ellos manifiestan que fueron sometidos de actos de tortura por los elementos de la Marina, y que estos actos se cometieron cuando estuvieron privados de la libertad, pues en esa base de la Marina. A raíz de eso, pues el juez, como decía el maestro Vic, tiene la obligación de dar vista a la Fiscalía para que investigue. Entonces se da vista a la Fiscalía para que investigue, pero acuérdense que los hechos son del 2011, pero la investigación por tortura se judicializa hasta el 2021. Es decir, alrededor de 10 años después es que la Fiscalía General de la República decide a su vez acusar a los elementos de la Marina por la tortura de estas, por lo menos 9 personas. Se le judicializó este caso, en donde se acusaron a 7 elementos de la Marina, que hasta el momento se les dictó autoformal prisión por el delito de tortura. Y actualmente el proceso aún sigue abierto. Actualmente el proceso se encuentra en Veracruz ante un juzgado federal. Y pues la Fiscalía General de la República decidió judicializar el caso, además pues por todas las declaraciones de las víctimas, porque se hicieron los protocolos de Estambul, porque también se acreditó que hubo un retardo en la puesta a disposición, como yo les comentaba. Y adicionalmente, en el transcurso del tiempo, en el 2018, antes de que se judicializara el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por una de las víctimas, acreditando a la CNDH de que había habido una prolongación injustificada de su puesta a disposición, un retardo, y que adicionalmente pues había sido torturada. Posteriormente, la Secretaría Técnica también, antes de que se judicializara el caso, presentó un juicio de amparo justamente porque la investigación no avanzaba. Entonces ese juicio de amparo indirecto se ganó, y con eso se logró impulsar que al final la Fiscalía judicializara el caso, 10 años después. Ahora, aquí en esta lámina podemos ver las fechas en que se judicializó el caso. Y de estos 7 elementos de la Marina, en 6 casos ya quedaron firmes los autos formales de prisión, y solo en un caso queda pendiente un amparo indirecto en revisión que presentó uno de los elementos de la Marina. En este caso, como ustedes también manifestaban de la dificultad de obtener las pruebas para acreditar la tortura, pues en este caso, además de las pruebas para acreditar la tortura, también nos encontramos ante la dificultad de, además de la tortura, o sea, acuérdense que aquí la tortura es como delito. Entonces, como delito, tanto en el sistema penal tradicional como en el sistema penal acusatorio, por principios constitucionales, por principio del derecho penal, se tienen que establecer 2 cosas. Una es en el viejo sistema el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los acusados. Y en el nuevo sistema son datos de pruebas que te acrediten un hecho que la ley señala como delito y la probable responsabilidad de los acusados. Cuando es como tortura como delito, nos encontramos además con la dificultad de acreditar
la probable responsabilidad o participación de los elementos de la Marina o de las autoridades. ¿Por qué? Porque regularmente la tortura, además de que se comete por autoridades o por servidores públicos, también estos servidores públicos, como ya les comentaba, buscan que no se generen pruebas o que no queden pruebas o evidencias de la tortura. Y que además estos hechos regularmente se cometen de manera oculta. Es decir, pues que la persona que tortura, pues no regularmente no muestra su cara, no muestra quién es a las víctimas. Entonces, cuando es como delito, nos encontramos con la dificultad de poder acreditar el grado de participación de cada uno de los elementos aprensores o de la Marina o de los sujetos que participaron en la tortura, porque por principios constitucionales, para acreditar la responsabilidad tienes que señalar en qué grado de participación intervinieron los sujetos activos en el delito, como autor, como partícipe, como autor directo, como coautor, como autor mediato. Entonces ahí nos encontramos con la dificultad porque por la naturaleza de cómo suceden los hechos, pues las víctimas no pueden reconocer o señalar de manera directa, decir, bueno, pues él me pateó aquí, él me golpeó en el estómago, él me vendó, él me echó agua, porque se cometen de manera oculta y regularmente las personas están pues vendadas. Entonces acá lo que se ha utilizado es el grado de participación que se conoce como participación correspectiva que marca el Código Penal Federal en su última fracción del artículo 13, que establece como esta figura de cuando no se pueda determinar el grado de participación de alguno de los elementos. Y otra situación que se ha utilizado también es la figura de como coautores, pero el detalle de la coautoría es por criterios de la Corte. Cuando se señala una persona como coautor, pues se tiene que señalar cuál fue su contribución a la realización del delito o el plan conjunto que tenían con los otros coautores. Entonces, en materia de tortura nos encontramos con esa dificultad, además de probar la tortura, o sea, el hecho que hubo una tortura. Además nos encontramos con la problemática de señalar de manera particular el grado de participación de cada uno de los sujetos activos del delito. Entonces, no sé si me puedes ayudar con la siguiente. Bueno, el estatus actual de este caso que yo les platicaba de Veracruz, pues se encuentra en etapa aún de desahogo de las pruebas, que son careos y ampliaciones de declaraciones y otros informes que hemos pedido, que también esa es otra dificultad, como ustedes lo manifestaban, que pues las autoridades no quieren rendir las pruebas. En este caso la Marina se ha resistido mucho en presentar unos informes que nosotros hemos solicitado y que a su vez el juez los ha solicitado. Y otra situación es que también la CNDH el año pasado emitió una segunda recomendación por otra de las víctimas. Recuerden que son 9. Y también otra cosa que se ha logrado, pues es que el juzgado donde está este proceso reconozca a las víctimas como víctimas de tortura y dé vista a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que las inscriban en el Registro Nacional de Víctimas y a su vez puedan acceder a una reparación integral de los daños. Aquí aún estamos en una etapa donde se han inscrito a 5 personas y obviamente no han recibido ninguna medida de reparación integral. Si quieres, Vic, el siguiente para ir cerrando. Bueno, este es otro caso de tortura. Los hechos son del 2012. Es una persona que en el momento de su detención se encontraba en estado de vulnerabilidad. Era un campesino que vendía latas de aluminio. Fue detenido por la Policía Federal, supuestamente en flagrancia, cometiendo un secuestro y con armas de fuego. Entonces se le acusó, se le puso a disposición del Ministerio Público, se le acusó de portación de arma prohibida, de secuestro y de delincuencia organizada. Ya cuando la Fiscalía, la FGR judicializó el caso, la víctima también en declaración preparatoria y ante el juez, pues manifestó que durante la detención por parte de los elementos de la Policía Federal había sido objeto de actos de tortura sexual. No, él no detalla, no lo clasifica como tortura sexual, pero pues sí detalla muchos actos de violencia sexual en su contra,
que a nivel legal pueden ser clasificados como tortura sexual. Posteriormente, el juez también dio vista a la Fiscalía para que se investigara la tortura en su vertiente de delito y pues la Fiscalía inició la investigación. Ahí en un primer término se judicializó el caso, pero como yo les decía, en este caso, cuando se presentó el entonces pliego de consignación contra los elementos, contra 14 elementos de la Policía Federal, en ese momento se señaló a los elementos de la Policía Federal como coautores. Tortura en modalidad de coautoría. Entonces, 11 de esos, entonces, bueno, se presentó el pliego, el juez en ese momento del estado de Morelos concedió las órdenes de aprehensión, pero los policías se ampararon, 11 policías se ampararon, 11 elementos de la Policía Federal, y en el amparo indirecto el juez de distrito pues señaló que no se acreditaba el grado de participación de los elementos de la policía porque no se había señalado de qué manera cada uno de ellos participó en el delito y por lo tanto no se acredita en qué grado cada uno de ellos infligió o dañó o puso en peligro el bien jurídico tutelado. Y por lo tanto el juez de distrito pues decidió concederles el amparo a los policías y decir pues que no se tenía acreditado el grado de participación, cancelar las órdenes de aprehensión. Por los otros 3 que faltan, hay 2 órdenes de aprehensiones vigentes todavía y hay una que está en amparo en revisión. Como se cayeron las órdenes de aprehensión, se está otra vez armando el pliego de consignación para presentarse, pero no sé si puede regresar un poquito, Vic. En este caso, por la gravedad de los hechos y porque la persona es un adulto mayor que está privado de la libertad, también con secuelas de la tortura, pues la Secretaría Técnica, que esa es otra de las estrategias que se ha asumido desde acá, presentó este caso, que es algo que también les puede interesar a ustedes para sus estrategias legales o las personas que conozcan. Presentó este caso ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. El Comité contra la Tortura es uno de los 9 comités que nacen de un tratado internacional y que en específico el mandato o la obligación legal del comité es verificar que se cumpla la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Parte del mandato de este comité es conocer de comunicaciones individuales de los países cuando se señale que una persona ha sido torturada. Entonces, atendiendo a este mandato del comité, la Secretaría Técnica presentó el caso de este señor al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y dentro de las peticiones que se hicieron fue que se emitieran medidas provisionales para el señor a fin de garantizar su salud al estar privado de la libertad con secuelas de la tortura y además que se pudiera revisar la prisión preventiva oficiosa en el cual ahora él sigue privado de su libertad. Entonces, el Comité contra la Tortura decidió, por una parte, otorgarnos las medidas provisionales para la salud y que el Estado mexicano revise la medida privativa de la libertad. Y por otra, respecto al fondo, es decir, si el Estado mexicano incumplió con su obligación de que no se cometan actos de tortura y cuando se cometen, que se investiguen de manera diligente y además que se excluyan las pruebas, ese análisis se reserva para lo que nosotros conocemos como el fondo. Es decir, en el fondo, el Comité contra la Tortura va a analizar esta situación y además va a analizar primeramente si el caso es admisible. ¿Por qué? Porque por regla general, cuando se acuden tanto a comités de tratado como al Comité contra la Tortura o a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hay un principio que se llama de agotamientos de recursos internos. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de acudir a una instancia internacional, tú tienes que agotar los recursos internos que establezca el Estado.
Por ejemplo, aquí el amparo indirecto, o ya sea la apelación, o el amparo directo, o el amparo directo en revisión. En este caso, pues no se han agotado esos recursos internos. Pero como hay una cláusula, una rendija por la cual podemos entrar, que existe una excepción al agotamiento de recursos internos. Cuando pues la prolongación de la resolución del caso o del análisis del caso se ha prolongado de manera injustificada por parte del Estado. En este caso, el señor no se ha judicializado el caso de tortura como delito, no se han excluido las pruebas que se obtuvieron de su tortura en el proceso donde está acusado, no se le han reparado los daños. Es decir, a criterio de la Secretaría Técnica, cuando se presentó esa petición, ya existía un retardo injustificado por parte del Estado. Entonces, por eso el Comité contra la Tortura pues va a analizar esta situación en el fondo. O sea, si el caso es admisible y si es admisible entrar al fondo. Por lo tanto, en este tiempo nos concedió medidas provisionales para salud y que el Estado mexicano revise el tema de la medida privativa de la libertad. Ahora, ya para ir cerrando, no sé, Vic, si podemos pasar, si quieres, a la última, ya para que queden las preguntas. A la última, Vic. Ahí, en la de la ONU. Bueno, entonces, esta es parte de lo que yo les decía de las medidas provisionales. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo se solicitan? En este caso es el fundamento del Comité de Derechos Humanos, que sí lo establece de manera expresa, pero en el caso del Comité contra la Tortura, las medidas provisionales surgen de la interpretación del tratado. No es que ustedes si revisan el tratado de la Convención contra la Tortura no lo van a encontrar, porque es una interpretación que ha hecho el Comité contra la Tortura con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que han sido torturadas, las medidas provisionales, que es como una suspensión en materia de amparo. Ahora, ¿por qué las medidas provisionales son importantes en este caso? Porque el Estado mexicano no cumplió con las medidas provisionales, no ha cumplido con las medidas provisionales dictadas y otorgadas por el Comité contra la Tortura para este señor. Y entonces, a raíz del incumplimiento del Estado, la Secretaría Técnica presentó un amparo indirecto ante un juzgado de distrito con el fin de que el juzgado verificara el cumplimiento de estas medidas provisionales. El amparo indirecto se sobreseyó porque el juzgado de distrito consideró que los efectos ya habían cesado del daño contra la salud. Ante eso, la Secretaría Técnica interpuso un amparo en revisión y en ese amparo en revisión se solicitó que fuera traído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque hay puntos constitucionales que son de alta relevancia y que tienen que ser definidos. Al final, la primera sala, la ministra Margarita Río Farjat, decidió hacer suyo el proyecto, el cual todavía está en análisis, pero en donde se van a analizar dos cosas que son fundamentales para temas de tortura. Una es, si el Estado mexicano tiene que obedecer o acatar las medidas provisionales dictadas por el Comité contra la Tortura. En caso de que sí sean vinculantes las resoluciones del Comité contra la Tortura, ¿cuál es el impacto para los jueces? ¿Qué tendrán que hacer los jueces cuando se le mencione que hay una medida provisional dictada por un comité internacional? Y el segundo tema que va a analizar la Corte a partir de ese caso es cuáles son los impactos y de qué manera el Estado tiene que responder cuando una persona ha sido torturada y es puesta en prisión. Es decir, los impactos al daño a la salud, a la integridad física y psicológica de la persona son diferenciados cuando además de esos actos es ingresado a prisión. Entonces la Corte también va a analizar esa situación a partir de este caso. Finalmente, ya para ir cerrando y todavía podamos contestar sus preguntas o las preguntas que nos dé tiempo, pues sí, yo particularmente quisiera mencionarles pues que sí es un reto, o sea, es un reto, un juez puede excluir las pruebas derivadas de la tortura
y la otra también es la investigación de la tortura como delito. Es un reto en donde pues nosotros como abogadas y abogados y las personas acompañantes pues tenemos la tarea de ser los más diligentes posibles, de tratar de reunir las pruebas que tengamos a nuestro alcance y también tratar de ser muy ingeniosos en cómo las obtenemos, cómo las pedimos y también ser muy sensibles con las víctimas, tratar de ser los más sensibles posibles, porque yo, como les comentaba, ellos sufrieron mucha violencia en el momento de su detención y tortura, entonces hay un grado de desconfianza hacia las autoridades o hacia las personas pues muy normalizado. Entonces es ahí donde pues poco a poco se va ganando las confianzas de las víctimas y también donde poco a poco se van animando a denunciar y seguir con los procesos penales con el fin de que se obtenga justicia. Pues por mi parte sería todo y pues le paso el uso de la voz a nuestro Vic y no sé si hay preguntas todavía que responder. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos la experiencia. Si quieres, le damos el uso de la voz Sí, a Laura para ver las intervenciones y muchas gracias a todo el equipo de la Corte y de la Unidad General de Conocimiento Científico por el espacio. maestro Víctor Manuel Parada y licenciado Jorge Alberto Gómez Hernández, muchas gracias por su exposición. Ahora abrimos el espacio para la ronda de preguntas y respuestas. Comenzamos con los siguientes cuestionamientos realizados por las personas asistentes. Dice, ¿cómo se podría documentar tortura en la violencia doméstica? ¿Y qué sucede si un imputado es dictaminado o acredita actos de tortura en el proceso penal, pero el juzgador no lo toma en cuenta en el momento de emitir la sentencia correspondiente? Si quiere, yo tomo estas, Jorge, y las siguientes, si son más de asesoría, las puedes abordar. En relación a los casos de violencia doméstica, pues básicamente en respuesta a la consulta que hace la compañera o compañero, sería básicamente analizar el hecho específico a la luz de los elementos que estábamos considerando, ¿no? Hablábamos que típicamente los casos de violencia familiar en contra, no sé si de las mujeres o en contra de un integrante de la familia, pues son cometidos por, no sé si sea una persona servidora pública o una persona particular que actúe con aquiescencia, omisiones o autorización de las autoridades, que con eso podría servir para abordar el caso con tal naturaleza. Sin duda no es un lugar tan típico, a pesar de que no desconocemos que puede haber daños físicos o psicológicos bastante graves, pero sí hay una legislación específica muy vinculada a la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia doméstica. En ese caso en particular también, ya para consultas más en lo inmediato, en la presentación van a venir nuestros datos de contacto y por ahí nos podemos poner como más de acuerdo para consultas más específicas de asesorías en cuanto a un proceso. Respecto a los casos en que el juez o la persona juzgadora no tiene por acreditada la tortura en el marco de un proceso penal, pues para ello están los recursos correspondientes, por ejemplo, si en sentencia, en el marco de una decisión tribunal de enjuiciamiento, pues se podría argumentar esto ya a través del juicio de amparo indirecto, el recurso, perdón, el juicio de amparo directo, el recurso de apelación, hacer valer este tipo de violaciones a derechos humanos y sin duda sí es particularmente para amparo directo un concepto de violación bastante actualizable porque sí es un derecho humano el derecho a ser juzgado bajo pruebas lícitas y podría como por ahí acomodarse como un concepto de violación. Gracias. Muchas gracias, maestro Víctor Manuel. Las siguientes preguntas son si pueden mencionar algunos ejemplos de pruebas diferentes a la confesional que puedan ser obtenidas por tortura y en caso de que un recluso que ha sufrido tortura y no necesariamente para la obtención de información, ¿qué tan complejo es para él demostrar que ha sufrido tortura
¿Y el amparo puede ser el mecanismo más fiable para su protección? Muchas gracias, maestra. Si quieren, aquí también inicio y comenta o puede como agregar cualquier consideración, Jorge. En aquellos casos en donde se alegue en un juicio de amparo indirecto un acto de tortura como, digamos, un acto autónomo, realmente sí es un medio de defensa a nuestro criterio adecuado, justo en contextos penitenciarios, además de que existen los medios de defensa establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sí creemos que el juicio de amparo se constituye como pues un recurso, sabe ser un juicio, un recurso efectivo, sobre todo para estas violaciones que se cometen en contextos penitenciarios, particularmente juicio de amparo indirecto en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo relevante que pudiera ser una suspensión de oficio y de plano. Justo en la sesión del lunes van a analizar casos en donde se reclama como un acto autónomo en un juicio de amparo indirecto el acto de tortura y en contra de autoridades penitenciarias. Entonces, en respuesta a su pregunta, creo que sí sería bastante útil la presentación de este tipo de actos y se podría por tener acreditada la tortura en el marco de una sentencia de amparo indirecto y que en la propia sentencia ya se fijen medidas tanto para la no repetición de estos actos, para que cesen los efectos de esta violación, pero también ya más vinculadas a la atención e incluso reparación de estos actos. Tenemos ejemplos en donde a través de un juicio de amparo indirecto se ordena a autoridades como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues atender el caso y afiliar a la persona al Registro Nacional de Víctimas y que acceda a todos los programas de las comisiones de víctimas, tanto la ejecutiva en la Federación como las de los estados. Y algunos ejemplos vinculados a pruebas obtenidas bajo violaciones a derechos humanos diversas a la confesión, pues ahí que las posibilidades son infinitas dependiendo de, lamentablemente, de la creatividad de las autoridades, pero típicamente podríamos enfocarlas en el marco de todo lo que se recaba en la detención y puesta a disposición de las personas que fueron expuestas a actos de tortura, por ejemplo, en casos de detención arbitraria, en donde hay actos de tortura que se vinculan tal vez con una retención prolongada o dilación en puesta a la disposición. Y digamos que ahí el acto de tortura pues, no está vinculado tal vez necesariamente a la obtención de una confesión, sobre todo bajo las reglas del sistema penal acusatorio, pero el acto de tortura puede estar vinculado a pues, la obtención a todo lo que se recaba en el marco de este supuesto, también a demeritar el dicho o restarle credibilidad a los dichos de los agentes aprensores, es decir, si se tiene por acreditada la tortura, evidentemente el informe policial homologado pues, no cumple con lo que están manifestando los agentes aprensores, porque evidentemente este documento no va a referir que pues se cometieron estas violaciones en contra de las personas. Y justo más allá de la tortura como un medio para obtención de pruebas en el marco de las reglas del sistema acusatorio, podemos hablar más de otras violaciones vinculadas, ¿no? Por ejemplo, intervención de comunicaciones sin la autorización correspondiente, las pruebas obtenidas derivadas de cateos ilegales, o sea, justo como que todas estas circunstancias en las que se equivocan agentes policiales o aprensores pudieran vincularse con violaciones a derechos humanos y que ello se materialice en la exclusión de prueba. A nuestro criterio, o más bien a la experiencia que podemos documentar recientemente, es que las pruebas obtenidas bajo tortura sí eran algo como más denominador común del sistema penal tradicional escrito, pero que actualmente en el marco de las reglas del sistema acusatorio las podemos vincular mucho con detenciones que no reúnen los requisitos para que se califiquen de legales o con algo que permita restarle el dicho, restarle valor al dicho de los agentes aprensores o a la obtención de otro material probatorio en el marco de cómo se acreditaron este tipo de violaciones. Agradecemos profundamente al maestro Víctor Manuel Parada,
Picos y al licenciado Jorge Alberto Gómez Hernández su valiosa intervención y el conocimiento compartido con todas y todos nosotros. Antes de despedir esta sesión, ¿gusta cerrar su exposición con alguna conclusión? Nada más agradecerles a la Unidad del Conocimiento Científico y a la Corte por el espacio. Para nosotros es un gusto estar con ustedes ya este tercer año. Siempre un gusto de conocer las entrevistas y preguntas que nos hagan, aunque sea a la distancia. Estaremos compartiendo la presentación. No sé si quieras también agregar algo, Jorge. Sí, pues agradecerles por la invitación y también a pues, las compañeras y compañeros que tienen muchas dudas, pues acercarse a la Secretaría Técnica, ahí están nuestros correos en en la diapositiva y pues también pues que estas estrategias, estos derechos que establece la ley general, pues se sigan plasmando o se sigan utilizando en sus estrategias o en sus casos que tengan el litigio en favor pues de los derechos de las víctimas. Maestro Víctor Manuel Parada Picos y licenciado Jorge Alberto Gómez Hernández, muchas gracias por su tiempo y disposición. De igual forma, agradecemos a todas y todos los participantes por la atención y les recordamos que la próxima sesión se llevará a cabo el próximo lunes 2 de junio de 2025 con la continuación del tema la defensa de los derechos humanos en el caso de desapariciones forzadas. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.